Vámonos. Bueno, entonces el tema de hoy que vamos a revisar va a ser farmacología de medicamentos antihipertensivos. Entonces, para comenzar, sí quisiera hablar un poquito de cómo es que se regula la presión a corto plazo, a largo plazo, de manera muy breve. Entonces vamos a comentar brevemente las bases fisiológicas de esto. Vamos a decir que esta gráfica pues representa la presión de una persona, ¿no? Y decimos que normalmente oscila entre 120 la presión sistólica y la presión diastólica está más o menos en 80. Entonces, sistólica, diastólica, sistólica, diastólica, sistólica, diastólica, sistólica y diastólica. Entonces, esto nos va a dar como un rango, ¿no? Una variabilidad. Entonces, nos da una presión sistólica que vamos a poner de color, vamos a ponerla de color rojo, una presión diastólica que vamos a poner de color azul, y pues una línea como la en medio que va a representar un similar al promedio entre ambas, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de, bueno, ¿qué es lo importante o qué representa la presión sistólica? ¿Cuál crees que comentamos poquito en la clase pasada? ¿Cuál es el determinante más importante de la presión sistólica? ¿Qué variable fisiológica? Mm, Por ejemplo, podría ser, mira, vamos a delimitarlo a dos órganos. ¿Crees que sea propiamente alguna capacidad vascular o crees que sea delimitado por algo cardíaco? Que son los dos reguladores a final de cuentas del aparato cardiovascular, ¿no? pues es que depende mucho de la cantidad de sangre que va Ah, ok, a inyectarnos excelente. al Entonces, corazón. totalmente. Entonces, primero, ya me comentaste acertadamente que el determinante más importante de la presión sistólica es el volumen de eyección. Entonces, el volumen de eyección tú puedes incrementarlo o disminuirlo. Ahora, eh, existen receptores simpáticos en el corazón. Por ejemplo, para tú estimular al corazón para que aumente, por ejemplo, el volumen de eyección, lo podemos lograr gracias a estimulación de receptores beta 1. Beta 1 me refiero porque son receptores cardioselectivos que funcionan específicamente con epinefrina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy epinefrina a un paciente, básicamente podría provocar esto, hablando solamente del efecto del volumen de eyección sobre la presión sistólica, ¿no? Pero Ujú. también, ¿estás de acuerdo que entonces, si yo le doy un beta bloqueador, digo, un beta adrenérgico, pasaría esto con la presión sistólica, ¿verdad? Ujú. Pero también, si yo le doy un beta bloqueador, se comportaría de la siguiente manera. En vez de subir a los 120, podría bajar hasta los 100, por ejemplo. Y se vería así. Ahora, bajo este concepto, tú puedes utilizar medicamentos beta bloqueadores como antihipertensivos, que veremos más adelante cómo es que lo logran. Pero bueno, ya tenemos un fundamento, ¿no? Entonces, bueno, por el hecho es que si yo bloqueara estos receptores de manera fisiológica, significaría que yo pudiera bajar la presión de cierto grado, ¿no? También lo podrías hacer si tú estimulas, eh, tú puedes inhibir esto con estimulación de receptores M2 o muscarínicos 2 gracias a la acetilcolina, ¿no? Que tendrán básicamente el mismo efecto en el volumen de eyección. Es decir, tú puedes lograr este efecto de disminuir el volumen de eyección gracias a un beta bloqueador o con un agonista muscarínico que tendrá el mismo efecto, la depresión de la función cardíaca o del neotropismo, ¿no? De hecho, también es lo que sucede con la falla cardíaca. La falla cardíaca tiende a producir una caída de la presión sistólica. Un infarto de miocardio o cualquier cosa que genere una contusión o una apoplexia del corazón, pues podría provocar esto. Entonces, eso es respecto a lo que determina la presión sistólica. Y listo. Bueno, entonces ya descubrimos los parámetros más importantes de la presión sistólica. Ahora nos falta revisar cuáles son los determinantes más importantes de la presión diastólica. ¿Sale? Para tú poder regular la presión diastólica, tenemos que recordar que básicamente, bueno, esta variación de presión de sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, no pasa en realidad en las venas, ¿verdad? Sino que más que nada es una capacidad propia de las arterias. Es decir, los antihipertensivos principalmente actúan sobre las arterias, ¿sale? No estoy diciendo que son lo último. Por ejemplo, vamos a ver que hay medicamentos como los derivados o que funcionan mediante óxido nítrico que funcionan en venas también, pero sin embargo, pues la relevancia más importante que tiene sobre el sistema arteriolar. Entonces, la presión diastólica está más que nada determinada ya no por el volumen de eyección, significa ya no es que tanta sangre esté pasando sobre el vaso, sino más bien el tono per se del vaso, es decir, la resistencia periférica total, que básicamente es la suma de toda la resistencia de las arteriolas, que es la porción que aporta mayor resistencia de todo el aparato cardiovascular, ¿no? Entonces, bueno, son determinantes de la resistencia periférica total. Y acuérdate, resistencia periférica total no es otra cosa más que qué tan apretado
o relajado, se encuentra la suma de todos los vasos. Por ejemplo, si yo te digo que la resistencia periférica total está incrementando, significa que la resistencia o la oposición al flujo está haciendo esto. Significa vasoconstricción. Si yo te digo que la resistencia periférica total está disminuyendo, significará que esto está dilatándose, ¿no? Una vasodilatación. Entonces, tú puedes incrementar la resistencia periférica total con un vasoconstrictor. Eso tiene sentido. Ahora, también tienes que saber que hay receptores adrenérgicos específicos para promover vasoconstricción en vasos sanguíneos. Los más abundantes del sistema simpático son los receptores alfa 1, que provocan una vasoconstricción. De hecho, por lo mismo, la norepinefrina es el mejor vasoconstrictor que tenemos. De hecho, lo utilizamos en muchos tipos de shock. Pero la aplicación más útil que tiene es el shock, shock séptico. Bueno, no sé si te lo preguntaron en algún momento, pero podemos definir shock como una hipoperfusión tisular que no responde a soluciones cristaloides. Con cristaloides me refiero a Salina, Hartmann, ¿verdad? Que necesitan aminos vasopresoras, específicamente agonistas alfa 1, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos lograr con la norepinefrina, ¿no? Pero tú también puedes provocar una vasodilatación, es decir, y mira, si yo le doy un agonista alfa 1, básicamente se comportaría de la siguiente manera. Como esto está incrementando de manera constante, se ve así. Entonces, a pesar de que parece que la sistólica está incrementando, más bien es un reflejo del incremento de la presión diastólica en realidad, ¿sí? Entonces, incrementan ambas, si te das cuenta. Entonces, eso es una aplicación importante. Y por lo mismo, si yo pudiera también disminuir esta presión diastólica, al yo promover la estimulación de los receptores beta 2, ¿sale? Entonces, el estimular receptores beta 2 por medio de adrenalina provoca una disminución de la resistencia periférica total, y esto provoca una vasodilatación, ¿sale? Entonces, si tú estimulas los beta 2, pasa la caída. Si tú estimulas los M2, vas a la caída, pero de dos variables de la presión diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso más clásico, ¿no? Si la epinefrina, mejor conocido como adrenalina, que es lo mismo, estimula los receptores beta de manera equivalente. Es decir, ya hemos dicho que aumenta la presión sistólica, pero al mismo tiempo baja la presión diastólica. Entonces produce este incremento, ¿no? Ahora, hay dos variables más que tienes que conocer. Ahora, existe una especie de diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es 120 menos 80? O la diferencia de estas, representadas por un delta. 120 menos 80, ¿cuánto te da? 40. Así es. Entonces, por ejemplo, si tú restas la presión sistólica menos la diastólica, te da una variable muy importante que se llama presión de pulso o presión diferencial. Yo lo voy a abreviar como PP. La presión de pulso o presión diferencial, como bien me explicaste, es la resta de la presión sistólica menos la presión diastólica. ¿Sale? Ahora, la relevancia de esto es que por sí solo no es tan útil, pero más bien, ya te diste cuenta que acá en medio hay una especie de promedio. Acá. A esto le llamamos presión arterial media o PAM. La presión arterial media, esa sí es muy importante porque en realidad la vas a utilizar prácticamente toda tu carrera desde, bueno, ya que entres a los hospitales más de manera apropiada. Te lo comento porque yo en mi internado lo utilicé mucho y puedes ayudar bastante a los pacientes y puedes inclusive postergar su vida, ¿no? Entonces, sobre todo en los pacientes neurocríticos que están intubados, que dependen de aminas, porque tuvieron alguna especie de falla cardíaca o, bueno, algún estado crítico que tiende a ser muy severo. Entonces, la PAM es un cálculo del siguiente, que significa, es la presión de pulso más, perdón, discúlpame, la presión diastólica más la presión de pulso entre 3. Entonces, por ejemplo, en una persona normal donde el rango es 120 sobre 80, pues la presión de pulso ya me dijiste que vendría siendo equivalente a 40. Si yo lo dividiera entre 3, me da más o menos como 13.3 periódico, algo así. Y la presión diastólica es de 80, ¿verdad? Entonces, si yo sumo los 80 más los 13, nos da 93.3 periódico. ¿Estás de acuerdo? Entonces, 93.3 periódico. Esta es la PAM normal. Es decir, en una persona con 120-80 yo debería esperar que tuviera esto.
Ahora, la relevancia de esto, José, es que hay una presión arterial media mínima de perfusión tisular. Es decir, si la PAM cae debajo de este valor, todos los órganos empiezan a morir o lesionar. Por ejemplo, en el caso del riñón se empieza a elevar la creatinina, se empieza a elevar el BUN. En el caso del hígado se empiezan a elevar las transaminasas. En el caso del cerebro tienes pérdida de la orientación, o sea, ya no sabes ni dónde estás ni qué hora es. Puedes caer hasta en coma, ¿sí? Que es de una disminución del estado de alerta de respuesta a estímulos externos. En el caso de la función respiratoria se empieza a elevar una cosa que se llama el índice de Kirby, que es, nomás está diciendo que no estás difundiendo de manera apropiada los gases. Entonces, tiene muchas manifestaciones, eso es a lo que voy. Entonces, es importante porque si un valor cae debajo de esta presión arterial mínima de perfusión tisular, un paciente puede morir en una guardia. Y si tú, por ejemplo, te voy a explicar el cómo me sirvió a mí. Por ejemplo, tenemos un paciente que estaba pues crítico, ¿no? Entonces, pues el que se queda, pues un médico de base y un interno. Entonces, a veces los que dejan en los hospitales son médicos generales que a veces olvidan ese tipo de cosas o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tú como interno puedes a veces manipular muchas cosas que normalmente no te dejarían en algunos hospitales, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la maquinita tú puedes aumentar el gotero, disminuirlo con base a las necesidades de los pacientes, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la PAM de un paciente estuvo como en 59 toda la noche. Y pues dije, pues voy a subirle poquito, porque me acuerdo que eso también me lo había recordado mucho un maestro es médico interno y está muy bueno. Entonces yo recuerdo que en la noche le subí poquito y ya por lo menos estaba como en 67, 68. Curiosamente, esa noche no se murió el paciente. Pero mi compañero de guardia que le tocó el día siguiente, estaba viendo los registros de ahí de UCI y ya estaba más o menos como en 59, algo así, y curiosamente esa misma noche cayó en paro y pues implica que hagas el RCP, que le llames a los camilleros, que lo intuben otra vez, o sea, es más, bueno, ya está entubado, ¿no? Pero más bien, o sea, son códigos de paro realmente, ¿no? Y que son peligrosos, entonces, por lo mismo te cuento la relevancia de esto. Entonces, lo importante de este tema es que tú tienes que recordar este valor toda tu vida porque lo vas a utilizar toda tu vida como médico. La presión arterial media mínima de perfusión tisular es de 65 milímetros de mercurio. Y esto es cierto para prácticamente todos los órganos, con excepción de en caso de que tengas hipertensión intracraneal, que ese es un caso particular que veremos en otro momento. Entonces, todas estas son las variables que podemos modificar en caso de, ¿no? Ahora, no solamente es eso. Todo esto que estamos viendo, en realidad, pues vamos a decir que nuestro vaso sanguíneo, esta es una representación del vaso sanguíneo, es una pauta relativamente, pues muy simplificada, ¿no? Pero pues no son los únicos factores que pueden modificar la presión. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo por acá, en realidad está modificando solamente el tono, ¿verdad? Ahora, yo quiero saber también las variables que pudieran modificar el volumen. Por ejemplo, tono ya dijimos, no, pues puede ser alfa 1 o beta 2, que también dependen en cierto grado, bueno, y es lo más importante, ¿no? Pero respecto al volumen, pues bueno, el corazón tiene un control relativo, porque solamente o bombea más o bombea menos, pero no controla realmente el volumen per se, ¿no? Ahora, podemos también pensar, bueno, ¿qué es el volumen de sangre, no? Entonces, el volumen sanguíneo consta de dos partes, ¿no? El contenido celular, que prácticamente no podemos modificar, y el contenido plasmático. El plasma es la suma de dos cosas, ¿no? Es el suero y son las proteínas que tengamos ahí, donde la más abundante vendría siendo la albúmina, ¿no? Pero no es la única. Además, el suero involucra varias cosas más. Solutos, principalmente el sodio, que es el más abundante, pero también glucosa, urea, los otros iones, el bicarbonato, ¿verdad? La glucosa, ¿sí? Creatinina. Y además el agua. Entonces es importante que sepas que si bien la regulación inmediata del tono, ¿sí? La regulación inmediata del tono, o sea, la presión así como un baumanómetro integrado, tuviste esto en fisiología, básicamente el control de la presión a corto plazo, es decir, los cambios inmediatos para subir o bajar la presión de manera aguda, lo logran los vasoreceptores, ¿no? Los vasoreceptores que se encuentran en el seno carotídeo, así como en el callado aórtico. Así es. Entonces, puedes pensar que los cambios agudos los modifican los vasoreceptores, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, que los cambios agudos de presión lo están regulando principalmente los vasoreceptores. Ahorita te recuerdo que como no es el tema de fisiología, pues no más tienes que saber que existen, ¿no?
Sin embargo, hay un control crónico de la presión, ¿sale? Hay un control crónico de la presión. Esto lo logramos con dos sistemas, pero finalmente son dos, ¿no? Que es la natriuresis por presión, que es el sistema más antiguo que inclusive está hasta en los peces. Y el otro, que es el sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sale? Entonces, en realidad, sobre el que tenemos control, más que nada, es sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Yo te voy a poner por aquí lo del riñón y voy a abreviar como RAA, ¿no? De renina, angiotensina, aldosterona, ¿sale? Entonces, esas son las posibles variaciones que tenemos. Ahora, ya vimos lo de los barreceptores, que es básicamente este tono agudo. Ahora vamos a ver qué está pasando con el riñón. El riñón particularmente es algo distinto porque él en realidad lo que se encarga de controlar es el agua y la cantidad de solutos que tengamos. Por consecuente, puede controlar la cantidad de suero que tengamos. Por consecuente, el plasma y por consecuente el volumen. Entonces, tú puedes aumentar o disminuir el volumen y por consecuente la presión por el control de solamente estas dos partes, ¿no? Entonces, esa es la relevancia que tiene controlar esto. Ahora, si nos vamos a esta parte de nuestro libro de Kaplan, mencionan aquí unos puntos muy breves, ¿no? Que la estrategia farmacológica con los antihipertensivos, número uno, es disminuir la resistencia periférica total. O sea que esto lo podemos lograr principalmente con antagonistas de alfa 1, se puede lograr, ¿no? O también con agonistas beta 2. Pero bueno, ahorita vamos a ver cuáles son o sea, es la teoría de cómo lo podríamos lograr, ¿no? Pero también disminuyendo el gasto cardíaco. Aquí entran los fármacos específicos refiriéndome a los betabloqueadores, ¿no? El caso particular acá que estaba comentando de disminución de la resistencia periférica total, básicamente es porque estamos disminuyendo alguna parte del sistema vasopresor importante crónico, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque además la angiotensina 2 por sí sola es un vasoconstrictor, entonces al disminuir esto lo logramos así. También por esto mismo del riñón podemos disminuir el volumen corporal total, ¿no? Porque estamos controlando los solutos y el agua. Pero eso es lo más importante que quisiera que pusieras atención. Ahora, si tú disminuyes la presión arterial, esto puede resultar, debido a este control agudo que existe en el cuerpo, como una regulación homeostática. Significa que si tú bajas la presión, el cuerpo puede interpretarlo en el seno carotídeo, en el caudal aórtico, como, ay, no hay presión, no hay volumen. Inmediatamente la respuesta es aumentar la actividad simpática, promoviendo una taquicardia refleja, ¿sí? Además de activar la actividad simpática, no sé si bueno, creo que no te lo explico, no lo hemos visto, pero el eje renina-angiotensina-aldosterona es particularmente importante porque en el aparato extraglomerular, que es donde se liberan la renina, tiene receptores beta 1. Eso significa que si tú activas el sistema simpático, tú puedes tener hiperactividad de esto. Entonces tú puedes provocar también edema, curiosamente. Entonces, si solamente para que lo recordemos más fácil, tenemos una especie de centro vasomotor en el bulbo raquídeo, voy a ponerle como CBM, que básicamente está interpretando qué es lo que está pasando con las señales a nivel periférico. Esto lo logramos con los pares canales 9 y 10, por el seno carotidio y el callado aórtico, ¿no? Que básicamente responden a una caída de la presión arterial, ¿no? Entonces, si cae la presión arterial, tiene básicamente una única respuesta que es la más importante, que es la que quiero que recuerdes, que es el incremento de la actividad simpática o del sistema nervioso autónomo simpático. Eso significa que estaremos liberando una mayor cantidad de epinefrina, que tiene mayor actividad en receptores beta, ¿sale? Es decir, significará que va a tener, en el caso del beta 1, aumento de todo lo que tiene que ver con el corazón, desde el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, por lo mismo lo de la taquicardia refleja, ¿sale? Pero también existe beta 1 en el caso de las células extraglomerulares que componen parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. Eso significa que si tú estimulas estos receptores beta 1 en el riñón, puedes tener retención de líquidos por lo mismo, ¿sale? Entonces, por lo mismo puedes provocar esto del edema. Entonces, esa es una respuesta que puede pasar con los antihipertensivos, ¿sale?
Entonces, Ujú. ahora, hay unas guías que son las guías internacionales para el control de la presión que se llaman JNC. Hay varios números, la más actual es la JNC 8, que básicamente nos recomienda tres posibles enfoques terapéuticos. Uno es utilizar medicamentos tiazídicos, ¿sale? Los tiazídicos son aquellos que actúan principalmente en el túbulo distal, ¿no? Túbulo Ujú. contornado distal. Son, por ejemplo, los bloqueadores de los canales de sodio, entonces el INAC, ¿no? El famoso. Bueno, más bien es una bomba que es un cotransporte de sodio y cloro, le llaman transportador de sal también. Aquí actúan medicamentos como la clortaliona o la hidroclorotiazida. Y también tenemos otros medicamentos que pueden actuar principalmente sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los YECAS, ¿sí? Ujú. Aquí entrarían todos los fármacos que estén con la terminación de pril, ¿sí? Todos los priles, captopril, enalapril y sinopril. Tenemos también otros medicamentos. Recuerda que el vaso sanguíneo tiene varias capas, tiene la íntima, la media y la adventicia. La capa media es la que básicamente es el que tiene el músculo liso. Este músculo liso, recuerda que por ser músculo liso depende de calcio extracelular. Significa que los canales de calcio que estén ahí te van a ayudar mucho a mantener un tono vascular, ¿sale? Entonces, Ujú. por lo mismo tenemos medicamentos que son antagonistas de los canales de calcio. Le llaman CCB o por Calcium Channel Blockers, ¿no? O bloqueadores de canales de calcio. Entonces, en este caso son todos aquellos medicamentos que terminen en dipino. Ni fedipino, ni modipino, y hay otra, bueno, ahorita vamos a ver cómo funcionan todos estos, pero también puede participar poquito el diltiazem, el verapamilo no, más adelante explicaríamos cómo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Excelente. Ahí está. Let's get it. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es los... Ah, el- una dime, duda. dime, dime, dime. ¿No mencionaste a los ARA2? ¿Esos también Ah, también, sí, entrarían sí, sí. ahí en Sí, el sí, sí. protocolo? Sí, totalmente. A ver. Solo que sí, no los mencioné. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona toda esta parte del eje renina-angiotensina-aldosterona y recordar, pues, cuál es la actividad fisiológica de estos principales funciones, ¿no? Ahora, el angiotensinógeno, que es la primera parte de nuestra ecuación, es una proteína, así como la mayoría de las proteínas que tenemos en el cuerpo, es sintetizado en el hígado, ¿sale? Ahora, como es sintetizado en el hígado, también tendría sentido que un paciente con falla hepática pudiera tener como complicación hipotensión por disminución de la actividad de este eje, ¿no? Entonces, es común también que a pesar de un paciente con cirrosis o falla hepática crónica, se pueda manifestar de esta manera, ¿no? Entonces, ahora, el angiotensinógeno es una proteína, o sea, todo esto en realidad no te lo menciona, ¿no? Pero está pasando en el interior de un vaso sanguíneo, todo esto, inclusive esto. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces en el interior de un vaso sanguíneo, ¿no? Ahora, recuerda que nosotros tenemos también como parte de la ecuación unas células que se llaman células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares son parte de un sistema digamos que es como la unidad funcional que regula el eje renina-angiotensina-aldosterona en el riñón. Vamos a mencionarte por acá de manera muy breve para qué sirve esto. Te digo, esto como no es parte de farmacología, más bien es de fisiología, lo voy a resumir muy brevemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano, sobre todo en el túbulo contorneado distal, tiene una población de células que se llaman mácula densa, ¿sale? La mácula densa son un conjunto de células que viven en el túbulo distal, que son un tipo de epitelio especializado, que es epitelio cilíndrico, y gracias a esta capacidad cilíndrica, este epitelio puede secretar sustancias. Entonces, lo interesante de esto es que puede percibir la cantidad total de sodio en 24 horas. O sea que recuerda que a final de cuentas el sodio es el ion más abundante en el líquido extracelular. Por consecuente, también es un regulador muy importante del volumen, como explicamos en la diapositiva pasada. Entonces, haz de cuenta que si él está percibiendo que hay poco sodio, de manera indirecta, significará que también hay poca agua y significará que también hay poco volumen y significará también
que hay poca presión. ¿Sale? Todo esto significa de manera indirecta que hay poca presión arterial. Entonces, en realidad lo interesante de la mácula densa es que es osmorreceptora porque percibe estos cambios, ¿no? Y el estímulo más importante que tienes a la caída de sodio en 24 horas. Entonces, tú puedes tener el sodio normal, pues, pero si en un promedio de 24 horas no obtiene la mácula densa lo que normalmente debería obtener, pues esto se cae, ¿no? Entonces, tú puedes estimular esto, ¿sale? Lo estimulas. Y esto lo sensa por un transportador que también existe en el asa ascendente gruesa de Henle, que es el transportador sodio-cloropotasio. Interesantemente, por ahí tiene una relación con la liberación de prostaglandina E2. Ahora, porque este transportador, de manera indirecta, puede controlar una enzima que produce prostaglandina E2. Entonces, long story short, poco sodio significa mucha prostaglandina E2. Es la forma de decir, no hay agua, no hay sodio, no hay presión. ¿Sale? Ahora, esto recuerda que lo estamos logrando mediante una enzima que se llama ciclooxigenasa, mejor conocido como COX, ¿no? Que es parte de la cascada del ácido araquidónico que produce otros intermediarios como las prostaglandinas, el tromboxano y demás, ¿no? Ahora, ¿tú qué medicamentos conoces que puedan inhibir COX? Pues, ¿algún AINE? Así es, un AINE. Ujú. Entonces, son prácticamente cualquier AINE. El Sulindac, el ketorolaco, el ibuprofeno, el diclofenaco, you name it, ¿no? Pueden ser una infinidad. Ahora, por lo mismo, es muy común que los AINES como efecto secundario tengan nefrotoxicidad, que claro que tendrán cierta alteración o repercusión en todo este sistema. Entonces, claro que sería peligroso combinar un YECA, SARA2 con AINES en un paciente ya comprometido renalmente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente también la prostaglandina E2 es un estimulador muy importante de unas células que se encuentran en las arteriolas de los glomérulos, tanto en la aferente como en la eferente, que es un tipo de endotelio, y pues recuerda que este va a representar nuestro endotelio, que en este caso, como son células especializadas que viven en las arteriolas aferentes y eferentes, ya no se le llama endotelio, a pesar de que vive en la arteriola aferente y eferente. Entonces te recuerdo, esto está pasando en la arteriola aferente, pero también en la arteriola eferente. La prostaglandina 2 tiene la capacidad de estimular a estas células que se llaman células yuxtaglomerulares. Es decir, a pesar de que viven en las arteriolas, no cumplen solamente con la función endotelial, sino que más bien su función más importante es que gracias a esto pueden secretar la renina. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué está pasando. Resumen. Hay poco sodio, hay poca presión. La mácula densa dice, no hay sodio. Estimula la prostaglandina 2, que estimula a la célula extraglomerular, que a su vez aumenta la cantidad de renina y ¡tarán! Empieza el eje. ¿Sale? Otro punto importante que tienes que recordar es que también estas células extraglomerulares tienen receptores beta 1, al igual que en el corazón. Significará que también por adrenalina, o sea, si hay un estímulo simpático, por ejemplo, un baroreceptor, que aumenta la actividad simpática, puede saltarse todo este mecanismo y liberar directamente renina en casos de emergencia. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a ver entonces qué pasa después de que producimos esta renina, que es donde nos quedamos acá. El angiotensinógeno, una vez que se produce, está circulando por sangre, pues pasa por todos los vasos y al final del día, cuando las células extraglomerulares están liberando la renina, ¿sí? Se puede convertir o escindir, porque es una enzima, lo corta, en un sustrato más pequeño, pero que aún no tiene actividad biológica. Este intermediario se llama angiotensina 1, ¿sale? La angiotensina 1 es una sustancia precursora de la angiotensina 2 que aún no tiene actividad vasopresora. Ahora, sin embargo, ya que llega a cierto lugar del endotelio, puede convertirse en angiotensina 2 gracias a una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. ¿Sale? La enzima convertidora de angiotensina
se piensa, o sea, está o se encuentra abundantemente en el endotelio pulmonar, es decir, tú necesitas los pulmones para que esto pase. Se piensa que la gran cantidad de angiotensina 2 se produce en el caso particular de los neumocitos tipo 2, que son los mismos neumocitos que también producen el surfactante, ¿no? Entonces, es lo que se piensa, ¿no? Entonces, solo para que recuerdes, esto está pasando en el caso particular de los pulmones. Entonces, la enzima convertida en angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Hasta ahí todo claro. Ahora, tenemos medicamentos que pueden atacar esta enzima, que más adelante veremos, que son, por ejemplo, los YECAs, ¿no? O los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Ahora, la angiotensina 2 tiene muchos efectos, muchos. Vamos a hablar solamente de los que tienen cierta relevancia en el caso de la presión. Es decir, deberían promover algún cambio en el volumen o algún cambio en el tono vascular, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que la angiotensina 2 funciona siempre y cuando se haya unido a dos receptores, o sea, a los receptores en los que tiene un efecto, ¿no? Entonces, estos receptores se llaman receptores AT1, ¿sale? O receptores de angiotensina 1. Estos receptores abundan en dos sitios. Uno de ellos es en la corteza supraadrenal. Ahora, la glándula suprarrenal es importante que sepas que no es igual o no está distribuida de manera equivalente, ¿no? Porque de hecho, si la dibujáramos, recordarás que tiene esta forma, ¿no? Que es una especie de como medusa, que tiene un centro que es muy importante, que le llamamos médula, y el resto que está en la periferia, que vamos a poner como de color como naranjita, que se llama corteza. Ahora, es importante que sepas que en la médula, te recuerdo, esto lo veremos luego si quieres cuando hablemos del sistema simpático, pero en la médula se produce una sustancia que se llama adrenalina o epinefrina. Básicamente ahí es donde estamos provocando la estimulación después de una actividad simpática, ¿no? Pero también tenemos la corteza, y la corteza tiene varias capas. Tiene la glomerular, la fascicular y la reticular. De estas, la única que te importa para fines de tu examen es la capa glomerular, ¿sale? Entonces, long story short, la angiotensina 2 tiene receptores en la corteza, específicamente en la capa glomerular. Ahora es importante que sepas qué es la glomerular, porque en la capa glomerular es donde se produce la aldosterona, que es producida a partir de un intermediario que es el colesterol. O sea que estas hormonas son liposolubles y tienen un receptor intracelular en el núcleo. Y los efectos que tengan van a ser muy, muy variados, ¿no? Pero bueno, entonces aldosterona. Ah, ok, bueno, pues entonces significa que la angiotensina 2 puede controlar el volumen gracias a la aldosterona. Porque recordemos cuál es la función de la aldosterona. La función de la aldosterona es aumentar la reabsorción de sodio y de agua, ¿sí? Pero también disminuye la cantidad de potasio, ¿ok? Entonces, importante que sepas, la aldosterona reabsorbe sodio, o sea que lo retienes, pero secretas y por consecuente excretas potasio. Entonces, y esto lo podemos lograr gracias a esta unión de los receptores, ¿no? Ahora, por sí solo también tiene la capacidad de unirse a unos receptores en la capa media, que son los receptores AT1, que son acoplados a una proteína G que se llama proteína GQ. Y la proteína GQ, al igual que los receptores alfa 1, tiene como segundos mensajeros el calcio, el diacilglicerol, el IP3, que a final de cuentas son vasoconstrictores, ¿no? Entonces, en este caso, provoca vasoconstricción no porque estés aumentando el volumen, sino que más bien estás aumentando el tono, ¿no? O estás aumentando la resistencia periférica total, así funciona, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tenemos medicamentos que inhiben la enzima convertida en angiotensina. Es el caso particular de los YECAs, ¿verdad? Que terminan en los priles, ¿no? Pero también tenemos antagonistas del receptor de angiotensina 1, que inhiben acá e inhiben acá, que son los famosos ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina 2.
son los famosos sartanes, ¿no? Los sartán, el candesartán y demás, ¿no? Ujú. Entonces, hay tres medicamentos que podemos utilizar aquí. Está el alisquirén, que básicamente es un inhibidor de renina. No se usa en realidad, siendo sinceros. Los yecas los utilizamos mucho. Los árados los utilizamos mucho también, ¿sale? Ahora, eh, ¿por qué las elevaciones del potasio son peligrosas? ¿Qué órgano se puede afectar? El corazón. El corazón, ¿estás de acuerdo que podría ser arritmogénico? Ujú. Entonces, ¿qué crees que pase si tú combinas un bloqueador de esto, con esto? ¿Qué le pasa a la cantidad de aldosterona en sangre entonces? Es este de Pues, acá. pues si no está ya, mm, ¿va a aumentar? En este caso, si la angiotensina 2 nunca estimuló a la glándula suprarrenal, Ah, pues no, nunca, no va a haber. así es, así es. Sí, no va a Entonces, haber. Ok. no habría, ¿no? Ahora, recuérdame, ¿cuál es la función respecto al potasio de la aldosterona? Mm, Normalmente, ¿qué hace la aldosterona? ¿Sube el potasio o lo baja? no lo va a bajar, ¿no? Lo va a bajar, ¿no? Ahora, entonces, si tú no tuvieras una sustancia que normalmente baja la aldosterona, ¿qué le pasaría a los niveles vasculares o de líquido extracelular o de plasma de potasio? Van a aumentar. Van a aumentar. Es decir, un efecto secundario común de los yecas y de los árados es hipercalemia, que puede ser peligrosa y puede llegar hasta arritmias que pueden requerir hasta código de paro cardíaco, ¿no? Como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces son dos variedades de lo mismo, ¿no? Que pueden ser bastante peligrosas en el caso de nuestros pacientes. Muy bien. Por lo mismo, tratamos de no combinar a ambas familias de medicamentos. Se puede hacer, claro, por médicos expertos en presión, por ejemplo, los cardiólogos o algún internista, pero no, como médicos generales no debemos modificar eso nosotros, pero sí se puede hacer, ¿sale? Entonces, hasta aquí todo claro. Sí. Ahora, importante que sepas que la ECA, perdón, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, aparte del efecto angiotensina 2, tiene una relevancia sobre la bradicinina. La enzima convertidora de angiotensina normalmente degrada o destruye la bradicinina. ¿Ok? Ahora, si yo no tuviera enzima convertidora de angiotensina, ¿estás de acuerdo que esta nunca se degradaría y estaría hasta incrementada? Ujú. Por ejemplo, un efecto secundario de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es que incrementemos los niveles de bradicinina. La bradicinina es una sustancia que se libera normalmente por los basófilos o los mastocitos, o las células cebadas, pues, y se asocia con inflamación. Significa que puede producir tos. O sea, no te debe sorprender que un efecto secundario común que tengan los yecas, a diferencia de los árados, es que nos dé inflamación de vías respiratorias superiores, que se presenta como tos. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo claro? Excelente. Te digo, estos todavía son bases, ¿no? Para ahorita que avancemos. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver los fármacos, ¿no? Ahora sí, propiamente para qué sirven y todo. Ahora, los famosos yecas o los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, hay un cuadro una especie de triángulo terapéutico que normalmente no marcan las guías de la JNC8, pero las guías europeas sí lo marcan. Te dicen, por ejemplo, ¿cuáles son los fármacos que tú deberías poder utilizar, ¿no? Que es una especie de triangulito que me gusta mucho explicarlo así, de cuáles son las alternativas de poder controlar la presión. Este, por un lado, tenemos a los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Bloqueadores de canales de calcio, que son los que terminan en nifedipino, nimodipino y demás. Tenemos otros que son, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los ARA2, o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y en el otro caso particular, que sería serán las tiazidas. O sea,
tú puedes combinar este con este, este con este, este con este, pero te digo, es raro que combinemos a los dos que bloqueen el mismo eje por los efectos secundarios potenciados que pudieran tener uno con otro, ¿sale? Entonces te lo comento para que sepas que normalmente no deberíamos combinarlos si estamos intentando de primera vez controlar la presión, ¿sale? Entonces, vamos a verlos por separado estos dos. Los YECAs primero, que son los que terminan en PRIL, que eran los que estábamos viendo, bloquean la formación de angiotensina 2. Entonces, bloquean la formación. O sea que para empezar, en este caso, no existiría angiotensina 2. Es decir, la cantidad total de angiotensina 2 estaría disminuida. En el otro caso de un antagonista del receptor de angiotensina 2, sí habría angiotensina 2, solo que no se uniría a su receptor, ¿sí? Entonces, ese sería el primer efecto, ¿no? del YECA. Entonces, esto prevendría la función o la unión a su receptor de AT1, ¿sale? Entonces, recuerda que AT1 está mediado por proteína, o sea, si tú te unes a este receptor, activas una cascada de señalización, una vía de señalización que es mediante proteína GQ. Entonces, esto normalmente incrementaría las cantidades de tres sustancias, el diacilglicerol, el IP3 o inositol trifosfato y principalmente el calcio, que es el que me interesa. Entonces, en realidad, para tú poder producir aldosterona, ocupas calcio. Para tú poder producir vasoconstricción, ocupas calcio, que es lo que sucede secundaria a la unión de este receptor. Entonces, si tú bloqueas este receptor, bueno, no lo bloqueas, más bien no lo estimulaste. Significará que las cantidades totales de todo esto disminuyó y por consecuente estás disminuyendo el volumen. Entonces, estás disminuyendo el volumen porque tienes menos aldosterona y estás disminuyendo la resistencia periférica total porque estás vasodilatando, ¿no? Porque no estás produciendo calcio, ¿no? Intracelular. Entonces, los efectos fisiológicos de esto es disminución de la aldosterona y vasodilatación, ¿no? Que es lo que está disminuyendo la resistencia periférica total. Ahora, además, los YECAs, importante, previenen la degradación de bradicinina. Significaría que un intermediario inflamatorio estaría incrementado, entonces yo debería esperar efectos secundarios asociados a la inflamación, que ya te comenté que se presenta en forma de tos, ¿no? Ahora, la otra familia... Ahí tengo una duda. Dime. En esos pacientes que tienen ese efecto secundario que es de tos, ¿se le debe de suspender el fármaco Se puede o cambiar solamente? por un ARA2, por ejemplo. Sí, o sea, cambiarlo, pero es recomendado que se haga O o sea, es que normalmente no pasa, o sea, pero es un efecto secundario que puede pasar y si llegara a suceder, sí se tiene que cambiar la farmacoterapia porque pues al paciente no va a estar cómodo, ¿no? Entonces, sí se tiene que cambiar, ¿sale? Okay. Ahora, los otros familias de medicamentos son los famosos antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA2. Los ARA2 son importantes porque todos estos terminan en sartán. Los sartán, candesartán, telmisartán y you name it. Hay una variedad que termina en lo mismo, ¿no? Entonces, lo padre de farmacología es que tú no tienes que sabértelos todos, solamente tienes que saberte la terminación para saber, o el prototipo para saber qué es lo que hacen el resto de los fármacos que son sus primos, ¿no? Entonces, estos no bloquean la formación. El de arriba sí era importante que supiéramos que bloquea la formación de la angiotensina 2. No, más bien es un antagonista del receptor de angiotensina 2, solamente que es la primera isoforma, no significa que hay más receptores de este. Entonces, al bloquearlo, haría lo mismo, disminuiría la cantidad de calcio, IP3 y acilglicerol, y por consecuente disminuiría los dos efectos, ¿no? Y esto es cierto tanto para los sartanes como los priles. Entonces, mismos efectos que los YECAs, mismos mecanismos que los receptores, que la presión. Sin embargo, y esta es la diferencia, here's the shocker, los ARA2 no interfieren con la degradación de bradicinina, es decir, significaría que este intermediario inflamatorio podría degradarse con normalidad, es decir, los efectos secundarios de tos no están en caso de los ARA2, a diferencia de los YECAs, ¿verdad? Existen otra familia de medicamentos que, como te comenté, ya no los utilizamos porque la efectividad no es tan genial, que es el Lasquiren, que bloquea la formación de angiotensina 1 y básicamente tiene los mismos mecanismos, pero pues te digo, en realidad ya no lo utilizamos en la práctica, ¿no? Ahora, ¿qué usos le damos? Ahora, el principal uso o aplicación que tenemos es para el control de hipertensión de leve a moderada.
Todos. Ahora, te voy a decir dos efectos extras. Dos efectos extras que tiene la enzima convertidora en angiotensina. Que no tienen nada que ver con la presión. Entonces, por ejemplo, si tú estimulas la enzima convertidora en angiotensina 2, interesantemente tiene un efecto secundario muy similar al factor de crecimiento transformante beta, al factor de crecimiento derivado de plaquetas, al factor de crecimiento derivado de fibroblastos, que es básicamente la proliferación de fibroblastos y depósito de colágeno. Es decir, hace algo muy similar a una cicatrización. Es decir, a esta suma de fenómenos le conocemos como esclerosis. ¿Sale? Esclerosis. Ahora, bueno, también esto se debe a que la aldosterona por sí sola puede provocar producción de radicales libres y demás. De hecho, se descubrió que puede estimular una enzima que se llama NADPH oxidasa que produce radicales libres. Entonces, ahora, bueno, pues sí, significa que la enzima convertida en angiotensina, mejor, o la ECA, tiene capacidad de estimular fibrogénesis, ¿no? O angiogénesis, que básicamente es un proceso muy similar a la cicatrización, que le llamamos esclerosis. Ahora, lo siguiente que te interesa saber es dónde. Entonces, la esclerosis se puede promover en dos sitios. El primero de estos es en el lomérulo. Recuerda que el lomérulo no se refiere a la cápsula de Bowman ni a la nefrona en realidad, sino más bien a los vasos sanguíneos que están después de la arteriola aferente. Esta de acá vendría siendo la arteriola aferente, esta la Sí, eferente. el ovillo, pues. Así es el ovillo, así como dices. Entonces, lo preocupante de esto es que si se esclerosa esto, esa es una causa común de falla renal crónica. O sea que básicamente o sea, ya sabes, ¿no? Todo por bien servir se acaba, ¿no? De hecho, por ejemplo, correr de manera crónica está asociada con osteoartritis, por ejemplo. O sea, básicamente todo lo que sometes a estrés, aunque sea un estrés fisiológico, puede terminar en un daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerda que al final de cuentas la angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente de la arteriola deferente y también de la aferente, que también puede modificar el filtrado glomerular y que por consecuente implica estrés, implica actividad, implica formación de radicales libres, que ahora, normalmente a las personas sanas no les pasa nada con este mecanismo fisiológico, ¿ok? Sin embargo, sí afecta en cierto grado porque de hecho, por cada año que pasa a partir de los 40 años de edad, disminuye 1 mililitro por minuto la tasa de filtrado glomerular. O sea que a la larga vamos a perder función renal por el solo hecho de existir, ¿no? Ahora, imagínate que además de esto le agregas otro estresor a un glomérulo. Las dos patologías que más pueden afectar a los vasos sanguíneos, o la microvasculatura, son dos enfermedades que son prácticamente lo más agresivo que tenemos en nuestros tiempos. Uno de ellos es la hipertensión arterial y otro de esos es la diabetes mellitus. Sobre todo la tipo 2, ¿no? Entonces, en esos pacientes, Josué, que tienen alto riesgo de esclerosis, además del estrés fisiológico, tienen riesgo de progresar muy rápidamente a una falla renal crónica. Entonces, si tú tuvieras alguna manera de prevenir esta esclerosis, tú pudieras entonces ejercer un efecto nefroprotector sobre el riñón. Por lo mismo, de hecho, interesantemente, en un paciente que tiene diabetes mellitus, aunque no sea hipertenso, tú le puedes dar yecas o ARA2 y vas a disminuir su progresión a falla renal crónica. Y en un hipertenso, pues bueno, tienes que controlar la presión. Entonces, eso es lo importante, que son tanto los yecas como los ARA2, te tiene que quedar en tu cabeza que son nefroprotectores. Nefroprotectores. Entonces, también por lo mismo, este mecanismo de la esclerosis también sucede en el corazón.
Solo que esto más que nada es por la aldosterona en realidad. ¿Te acuerdas que la vez pasada estábamos viendo que era la remodelación cardíaca y todo este rollo? Que bueno, al final de cuentas también tenía que ver un poquito con la aldosterona, que tengo que estimular la pH oxidasa y los radicales libres y demás, ¿no? De hecho, hay artículos que lo mencionan. Entonces, importante que sepas que por el hecho de disminuir el lado del grado de esclerosis, funcionan para proteger el riñón, en el caso que estamos comentando, pero también es un medicamento que es cardioprotector, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ponerle aquí cardioprotector. Entonces, esa es la relevancia que tienen estos medicamentos, además de ser antihipertensivos, que previenen un deterioro mayor en pacientes cardiópatas y en un paciente con falla renal crónica, o que tiene riesgo de presentar falla renal crónica. Pero te digo, tú puedes dar un YECA a un diabético que no es hipertenso, sí, pero que siempre y cuando tenga microalbuminuria, es decir, cierto grado de daño renal. Entonces, también lo utilizamos, como te comenté por acá, para protección para la nefropatía diabética, los YECAs y los ARADOS ambos. También para falla cardíaca crónica, los YECAs y los ARADOS, ¿no? Por lo mismo que estamos comentando, que previene la remodelación. Ujú. Los efectos secundarios, que son los que, importantes. Tos seca, ¿ok? Solamente los YECAs. Tiene sentido, porque es el único que modifica la degradación de bradicinina. Hipercalemia, claro, porque no produces aldosterona. Recuerda que la aldosterona elimina potasio, porque ahí en las células principales, si no se estimula esta cosa, pues no se produce de manera indirecta o estimula indirectamente el ROMK, que es el Renal Outer Medulla Potassium Channel, y el BK, que significa el canal grande de potasio. Pero bueno, al final de cuentas no lo eliminas, ¿no? Long story short. Pero también puede precipitar falla renal aguda, ¿sí? En un paciente con estenosis de la arteria renal. Esto es importante porque, o bueno, ¿cuándo vas a sospechar esto? Esto lo vas a sospechar en caso de que tengas un paciente que tiene hipertensión y es muy joven. Es decir, la estenosis de la arteria renal es una de las pocas causas que te da hipertensión en un paciente joven, ¿no? Con menos de 40 años de edad. Y la falla renal aguda, pues es la elevación del doble de la creatinina en menos de 24 horas. Siempre tienes que tener un control previo de la creatinina. Pero también puedes tener angioedema. Un doble de creatinina, dijiste. Ajá, así es. Ok. En menos de 24 horas. Eso se define como falla renal aguda. La crónica es elevación de la creatinina en más de 3 meses. Mm. Y el angioedema básicamente es un edema de los vasos sanguíneos, que esto se produce, en realidad, se produce esta de acá y esta de acá, secundaria a la elevación de la bradicinina, que es la sustancia inflamatoria, ¿no? Ujú. Sin embargo, Josué, yo no te he mencionado otro efecto que tiene la enzima convertida en angiotensina. Ahora, la enzima convertida en angiotensina tiene otra actividad bien importante, que de hecho es sumamente relevante in útero, porque de hecho, al igual que otros factores de crecimiento, estimulan una vía, por ejemplo, similar a la W1T beta-catenina, que es una vía muy importante para la embriogénesis, para la formación de extremidades y para la vía de señalización apropiada para la formación del esqueleto, de toda la distribución o orientación axial que tenemos. Entonces, de hecho, normalmente la enzima convertida en angiotensina, además de producir su función en presión, antes en la vida intrauterina tiene mucha relevancia para la formación de extremidades. Vamos a ponerla aquí embriogénesis. Y esta embriogénesis, también hablamos de la organogénesis, porque principalmente sucede en el primer trimestre de embarazo. Ahora, obviamente por esta implicación, los YECAs están contraindicados en una paciente hipertensa que esté embarazada. Y date cuenta cómo esto, o sea, siempre debemos utilizar estos en todos los pacientes, con excepción de las embarazadas, ¿sí? Entonces, he ahí la relevancia. De hecho, en embarazadas utilizamos otros medicamentos, principalmente dos. Uno que se llama alfa-metildopa, que veremos más adelante, y otro que se llama hidralazina en casos más severos. Pero, o sea, la única contraindicación de usar IECAS, bueno, que tienes que recordar del tipo de pacientes, es eso, ¿no? Las embarazadas. Y te recuerdo, Ujú.
En una paciente embarazada, entonces, no utilizamos estos. Aquí dice contraindicación, pregnancy, ¿no? Que es el embarazo. En este caso, si la hipertensión puede ser de 2 sopas, ¿no? Si la hipertensión arterial es leve a moderada, utilizamos un medicamento que se llama alfa-metildopa. Y si es de moderada a severa, utilizamos otro más grave que se llama hidralazina, que veremos más adelante. Sale, hasta aquí, ¿dudas con los yecas o los arados? No. Excelente. Muy bien. Entonces ya sabes, ¿no? Por lo regular no debemos combinar estos medicamentos. Pero te digo, se puede en casos excepcionales, pero ya que seas cardiólogo o algo así, si quieres. ¿Tú has utilizado Alisquirin? Nunca, de hecho te digo que No. lo he leído, sé que existe, pero nunca en la vida he visto que algún médico lo recete. Ujú. Inclusive cuando nos dicen, oye, interno, llena la receta, pues tampoco no creas que nunca en la vida lo he usado. Solo te digo, lo conozco por cosas históricas en realidad, ¿no? Ahora, estos que vamos a ver son los antagonistas de los canales de calcio, ¿ok? O CCB. Ahora, es importante que recordemos esto, ¿no? Entonces, esto es el vaso sanguíneo nuevamente. Recordemos que en la capa media es donde se encuentran estos receptores vasoconstrictores que pueden producir esto, ¿no? Que es la constricción, es decir, el aumento de la resistencia periférica total, que tienen relación con los niveles intracelulares de calcio, ¿sale? Ahora, las maneras en que tú puedes incrementar el calcio intracelular, y estos se meten por medio de unos canales que son, a veces son canales tipo L o demás cosas, ahorita vamos a ver todo eso, pero estos son los canales, ¿no? Canales de calcio. Entonces, el calcio que está normalmente en el líquido extracelular o en el plasma, se mete al interior de las células del músculo liso y provoca vasoconstricción, ¿sale? Entonces, para eso es la relevancia que tienen los canales de calcio. Recuerda que, a diferencia del músculo esquelético, el músculo liso necesita calcio extracelular, mientras que el músculo esquelético son dentro del retículo sarcoplásmico, ¿no? Entonces, las maneras en que tú puedes incrementar el calcio intracelular es o lo metes desde afuera, o la otra forma es aumentando vías de señalización celular, como por ejemplo, activando proteínas GQ, que aumentan el IP3, diacilglicerol y por consecuente el calcio. Entonces, ¿cuáles receptores hacen esto? AT1, el receptor de vasopresina 2, no, perdón, el B1, que es el de vasopresina 1. Tú lo puedes también hacer mediante el receptor alfa 1, ¿sí? Que es el de norepinefrina. Son los 3 más importantes. ¿Cuáles vas a utilizar para el control de la presión? El AT1 y el alfa 1. El B1 no, o sea, en realidad no utilizamos a la hormona antidiurética como un vasopresor o un antagonista de esto, ¿no? Más bien los utilizamos no vas a ocuparlo. Ujú. Entonces, ya vimos cómo modificar el receptor per se, ¿no? Ahora vamos a ver ya no el receptor, sino el canal que necesitamos para meter el calcio, ¿no? Entonces, bueno, ¿te quedó claro eso, no? Sí. Excelente. Entonces, no es para que sepas, Josué, hay canales de calcio en el corazón y en vasos sanguíneos. Recuerda, el músculo necesita calcio para contraerse, pero no es lo mismo de dónde lo estás sacando. En el esquelético es intracelular el calcio principalmente, pero liso y cardíaco ocupan del líquido extracelular, o sea que necesitan estos canales que estamos dibujando. O sea que un antagonista de canales de calcio pudiera tener efectos cardíacos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Estos canales de calcio tipo L, dice, los antagonistas de canales de calcio son inhibidores de los canales de calcio tipo L que se encuentran en el corazón y en vasos sanguíneos, ¿ok? Solo que importante que sepas lo siguiente, ¿no? En el caso particular del corazón tiene 2 efectos, ¿ok? Sí, los canales de calcio pueden estar en 2 partes de las células.
En el corazón se pueden encontrar en el sistema de conducción, particularmente en el nodo sinusal o en el nodo AB. Entonces, si tú bloquearas la actividad de estos canales de calcio en este sistema de conducción, el efecto que tuviera sería una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ujú. O sea, que deberías esperar que estos medicamentos funcionaran como antiarrítmicos. De hecho, son antiarrítmicos de clase 4, si no mal recuerdo. Son clase 4, porque los que vimos la vez pasada, que eran los beta bloqueadores, son antiarrítmicos clase 2. Estos son los 4, ¿no? Te los presento, son los antagonistas de canales de calcio. Pero también podrían provocar el bloqueo de los canales de calcio que se encuentran en el miocito ventricular. Entonces, estos no tendrían efecto en el dromotropismo, sino más bien, cronohidromotropismo, sino más bien en el inotropismo, que es la fuerza contráctil, ¿no? Correcto. Entonces, pudieran disminuir el volumen de eyección. Entonces, por lo mismo, deberíamos esperar, y aquí te lo ponen, ¿no? Una caída en el gasto cardíaco o una caída en la resistencia periférica total. Depende de cuál sea el tipo de canales que estemos afectando. Ahora, esto es lo más importante. Hay 3 ejes de canales de calcio. Los que tienen, bueno, ¿estás de acuerdo que estos canales de calcio entonces pueden estar o en el corazón o en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ujú. Entonces, en el corazón y vasos sanguíneos. Tenemos de los familia de medicamentos antagonistas de canales de calcio, medicamentos que tienen preferencia por algún tejido, ¿ok? Hay medicamentos que tienen preferencia por los canales de calcio tipo L en los vasos sanguíneos, que les llamamos los dipinos. Tenemos medicamentos que tienen preferencia con los canales de calcio en el corazón, que es el verapamil. Y son medicamentos que lo utilizamos para escenarios clínicos totalmente diferentes. Por ejemplo, el verapamilo lo utilizamos, como te comentaba, como un antiarrítmico. Clase 4. Mientras que los dipinos los utilizamos como un antihipertensivo, que era parte del triangulito, ¿te acuerdas? O sea, arriba estaba el IECA, del otro lado derecho teníamos a las tiacidas y era el que estaba por acá, que era el de canales de calcio. Ujú. Ahora, como todo en la vida, hay un punto medio. O sea, tenemos un medicamento que no es ni tanto para vasos ni para corazones, como el punto medio. Y esta otra familia de medicamentos, bueno, más bien este único medicamento, le llamamos el diltiazem. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles vas a utilizar para el control de la presión? Los dipinos y el diltiazem. La única diferencia es que el diltiazem, como tiene cierto grado también de preferencia por el corazón, deberíamos esperar efectos secundarios relacionados con el corazón. ¿Vale? Ujú. Excelente. Entonces, ¿qué aplicación tienen? Acá te dice, ¿no? Los fármacos de esta familia. El verapamilo, pero no es un antihipertensivo, es un antiarrítmico. El diltiazem sí es un antihipertensivo, pero tiene efectos secundarios cardíacos. Y las dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son la familia de medicamentos que terminan en dipino. ¿Ok? Te repito. Las dihidropiridinas son la familia de medicamentos que terminan en dipino, que son los más importantes. ¿Cuál es el que más vas a utilizar o más quiero que te aprendas? Las dihidropiridinas, porque son los que terminan en dipinas, ¿sale? Y el diltiazem, este es el otro. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto? Lo utilizamos para algunas enfermedades, entre ellas la hipertensión, principalmente los dipinos y el diltiazem. Lo utilizamos para angina, ¿sí? Principalmente los dipinos. Y como antiarrítmicos, principalmente verapamilo, pero un poquito de diltiazem, ¿verdad? Ok, hasta ahí todo claro. Sí. Ahora, aquí hay un cuadro que me gusta mucho que te dice, por ejemplo, la relación que tiene o un mini resumen. Los vasodilatadores que son más específicos de las arteriolas son los antagonistas de canales de calcio, que son los que estamos viendo ahorita. Pero también van a haber otros medicamentos como la hidralacina. A ver, ¿cuándo te mencioné la hidralacina? ¿Qué aplicación tiene la Mm, hidralacina?
Me había dicho que se utilizaban en embarazadas Excelente, con entonces, en en hipertensión embarazadas, moderada así y severa. es. Entonces, excelente. Entonces, la hidralacina también afecta principalmente a las arteriolas, solamente que la hidralacina, como veremos más adelante, funciona mediante óxido nítrico, que es un vasodilatador. En este caso, evitamos la contracción. Así es como vasodilatamos. También puedes abrir canales de potasio. Esto, el concepto es que, bueno, si abres canales de potasio, se sale el potasio que tiene carga celular, se hiperpolariza la membrana y pues se vasodilata, ¿no? Es el caso particular del minoxidil, por ejemplo, que en realidad no lo utilizamos como un antihipertensivo, lo utilizamos más que nada para el crecimiento folicular, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le llaman? Bueno, alopecia, en alopecia. Ok. Las venas. El minoxidil abre canales de potasio. Ajá, entonces, Ok. imagínate, es una célula. Y si tienes un canal de potasio abierto, recuerda que el potasio abunda mucho intracelularmente. Entonces sale el potasio, la carga positiva y el voltaje baja y se hiperpolariza. Esto provoca una vasodilatación y así baja la presión relativamente. Es el mecanismo de acción del minoxidil, ¿no? Ahora, las vénulas principalmente son estimuladas por los nitratos, ¿sale? Aquí era el caso particular, por ejemplo, de todos los derivados del óxido nítrico, ¿no? Por ejemplo, el, el, la nitroglicerina o ¿cómo se llama? O todos los nitratos, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, esto es bien importante. Hipotensión ortostática. ¿A qué te suena hipotensión ortostática? O hipotensión postural. Pues que aumenta la presión por un tipo de posición del cuerpo, Excelente. en este caso, Así es. cuando ¿Te está acuerdas recto, ¿no? cuando... Es cuando está acostado. Así es, o sea, ¿te acuerdas del término que vimos cuando estábamos viendo los medicamentos de falla cardíaca, que era la ortopnea, que significaba que podía respirar solamente cuando estuvieras erguido, ¿no? Y que por eso, mientras más estaba sentado, los pacientes podían dormir con almohadas o algo así si tuvieran falla cardíaca. En este caso significa que si están parados o erguidos, pueden tener hipotensión. ¿Ok? Esto pasa principalmente por bloqueos alfa 1 o disminución de la actividad simpática. O sea, estos mecanismos son importantes en el caso de los varoreceptores, porque te acuerdas que te estaba diciendo que los varoreceptores respondían a cambios inmediatos de presión, por ejemplo, los cambios de posición. Entonces, la Ujú. hipotensión ortostática es por falta de actividad o bloqueo de la actividad de los varoreceptores en el efecto simpático que pudieran tener, ¿sale? Entonces, bloqueo alfa 1 significa que estás bloqueando los receptores de norepinefrina. Y la disminución de la actividad simpática es que, pues, básicamente no estás percibiendo. Bueno, entonces, ¿qué efectos secundarios esperamos? Aquí está uno. Taquicardia refleja. Es obvio. Date cuenta que aquí dice dipinos. La relevancia de esto es que los dipinos, acuérdate, si vasodilatas las arterias, el centro vasomotor, entonces si tú disminuyes la resistencia periférica total, porque estás vasodilatando, los vasoreceptores piensan, no manches, ¿sabes qué? No hay presión, baja la presión. Por consecuente, el centro vasomotor dice, ¿sabes qué? Necesito aumentar la presión, ¿no? Necesito aumentar la presión arterial. Y esto lo puedo lograr aumentando la actividad del sistema nervioso autónomo simpático. O sea que voy a aumentar la cantidad de norepinefrina mediante estimulación alfa 1, ¿no? O puedo lograrlo en el caso de también aumento el gasto cardíaco por estimulación beta, por epinefrina en beta 1, ¿no? Y ese es el cómo, ¿no? Pero date cuenta de esto. Este paso de acá requirió esto. O sea que básicamente, si tú bloqueas este receptor de alfa 1, la cascada de señalización de proteína GQ no funcionaría. Por consecuente, el calcio intracelular no estaría tan incrementado, ¿sí? Y por consecuente, no podrías hacer una especie de respuesta inmediata, ¿no? Entonces, por lo mismo te dices que si tú bloqueas esta vasoconstricción, puedes tener una taquicardia refleja. Entonces, haz de cuenta que es gracias a este estímulo de acá. Ujú. Más epinefrina, más beta 1 en el corazón, esperas que el corazón lata más fuerte. Entonces, un efecto secundario común es que después de que tú le des una familia de dipinos, pueda tener taquicardia después de haber tomado el medicamento. También esto sí no se conoce, ¿por qué? Pero se pueden suceder
hiperplasia gingival. ¿Sale? La hiperplasia gingival, pues es que te crezca ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama. Es la parte que está arriba del diente, pero eso sucede. Las encías, ándale. Sí, así es. Entonces, y por lo mismo pasa con los bipinos. Ahora, es importante que sepas también que no te debe sorprender que también dijimos que este canal de calcio era importante para el músculo liso, ¿verdad? Ahora, el músculo liso, ¿tendría sentido que yo te diga que también está en los intestinos? Entonces, si en el intestino no puedes contraer, ¿estás de acuerdo que no pudieras evacuar? Es decir, no te tiene que sorprender que la constipación sea un efecto secundario común de los antagonistas de canales de calcio. Entonces, si te das cuenta, el único efecto secundario que te deberías de memorizar es la hiperplasia gingival, es el único raro, ¿no? Los otros demás, los otros tienen sentido, ¿sale? ¿Todo claro con esta diapositiva? Sí. Righty, man. Chucu, chucu, chucu. Volverás como la primera vez. Dejar que vuelva. Ok, ahí te va. ¿Recuerdas que dijimos, hasta ahorita los únicos que hemos explicado son los que son parte del triángulo, ¿no? Que hasta arriba tenían los yecas y arados, del lado derecho teníamos los bloqueadores de cadenas de calcio y del otro lado las tiacidas, ¿verdad? Entonces, Así vamos a es. estudiar los otros medicamentos. Es decir, esos medicamentos que te voy a mostrar son medicamentos de segunda línea. Es decir, no los utilizamos de entrada en un paciente hipertenso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los bloqueadores de canales, los betabloqueadores. ¿Te acuerdas que dijimos que los betabloqueadores no actúan tanto modificando la resistencia periférica total, sino más bien el efecto en el volumen de eyección y por consecuente la presión sistólica, ¿no? Entonces, ¿qué efectos secundarios deberíamos esperar con un betabloqueador? Y te acuerdas lo que dijimos, ¿no? Los betabloqueadores tienen varias como denominaciones. Tenemos los que van de la A a la M, por ejemplo, el atenolol, el esmolol y el metoprolol. Esos medicamentos son cardioselectivos, es decir, son bloqueadores beta 1. Y de la M en adelante, que son, por ejemplo, el propanolol, el timolol. El que más tiene aplicación es el propanolol, que es el que vamos a ver por acá. Ahora, también tienes que tomar en consideración que estás de acuerdo que los receptores beta también estaban en vasos periféricos, ¿verdad? Y estos vasos periféricos eran importantes porque también pueden modificar la resistencia periférica total. Tú puedes vasoconstriñirlos con alfa 1, pero también vasodilatarlos con beta 2, ¿verdad? Entonces, tú puedes incrementar el flujo sanguíneo gracias a la estimulación de beta 2, ¿verdad? Entonces, esto va a tener relevancia ahorita. Entonces ya sabemos, ¿no? Que bloquean receptores beta. Entonces, pueden causar depresión cardiovascular. Claro, pero específicamente en el corazón, ¿verdad? Significa que la caída de presión que tú deberías esperar predominantemente debería ser una presión sistólica, ¿no? También pueden presentar fatiga. Claro, tienes menos gasto cardíaco, puedes tener cansancio, se entiende, ¿no? Ahora, esto es el que quiero que comprendamos. Disfunción sexual. Ahora, recuerda que la erección, bueno, voy a hablarte particularmente del dick, ¿no? La erección del pene necesita, o sea, en realidad una erección es una sangre estancada en el dick, ¿no? Entonces, si no tuvieras sangre estancada ahí, no pudieras tener la erección, ¿estás de acuerdo? Y para que llegue la sangre al pene, necesitas vasodilatar. Y si tú no puedes vasodilatar, no te debe sorprender que puedas tener disfunción eréctil como efecto secundario. ¿Sale? En las mujeres, pues se presenta más que nada en el clítoris y no tendrían lubricación vaginal porque pues el líquido, al final de cuentas, proviene del volumen o líquido intravascular, que tampoco llegó. Ahora, el único efecto secundario que te tendrías que memorizar en el caso de los betabloqueadores es que puede provocar dislipidemia.
Es decir, incremento del LDL, que significa lipoproteína de baja densidad, y el aumento de triglicéridos. Aunque te digo, en realidad no es como tan así, porque eso es porque también puede antagonizar de cierto grado la actividad del páncreas, porque las células beta pancreáticas también tienen receptores beta. Pero bueno, el único que tal vez te tendrías que memorizar por este sentido sería este. Todas las demás tienen sentido, desde cierto grado, ¿no? Ahora, ¿en quién tenemos que tener mucha precaución cuando estemos utilizando estos? Te digo, tampoco te tiene que sorprender nada de lo que te voy a decir ahorita. Entonces, recordemos también que ¿dónde más hay receptores beta 2? Ya dijimos, en el pulmón, ¿verdad? La vía aérea, pues. Así es. Entonces, en pulmones provocamos una broncodilatación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tú broncodilatas y por consecuente puedes respirar mejor, siempre y cuando tú estimules a los beta bloqueados, a los beta, ¿verdad? Pero si tú tuvieras un bloqueo de los beta 2, no podrías broncodilatar y por consecuente podrías provocar problemas en un paciente con alguna predisposición o patología pulmonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos observando por acá, tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo con pacientes asmáticos, pero también con trastornos vasoespásticos. Por ejemplo, un paciente que ya haya tenido antecedentes de una angina Prinzmetal o la Prinzmetal angina, que se puede producir en casos particulares de pacientes cocainómanos que produzcan una elevación de las... se pueden construir las coronarias y poder producir isquemia cardíaca, ¿no? Entonces, en esos pacientes decimos, ay, güey, no voy a tener cuidado con los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque recuerda, si tú bloqueas los beta 2, no puedes vasodilatar. Si no vasodilatas, claro que va a tener sentido que a alguien que tiene predisposición a vasoconstriñirse pudiera suceder esto, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces, espera, lo siento. Ahora, en un diabético también. Te voy a explicar por qué el diabético. Este va a ser un dibujo, una representación de un páncreas, ¿sale? El páncreas tiene células beta pancreáticas que se encargan de producir insulina, que normalmente es una hormona que se encarga de guardar reservas, ¿no? O sea, almacena proteínas, almacena glucógeno, almacena triglicéridos, ¿no? Y esto lo interesante es que la insulina también tiene receptores beta, ¿ok? Entonces, si tú das un beta bloqueador, las cantidades de insulina van a disminuir. Es decir, puedes provocar todavía más grave una complicación de un diabético por consecuente, ¿sale? Entonces, y esto te digo, está documentado, de hecho, por lo mismo utilizamos agonistas beta en caso de un paciente con hipercalemia por la relación que tiene por ahí con la insulina que veremos en otro momento. Pero bueno, entonces, en realidad, ¿sí te acuerdas que estaba comentando acá esto del LDL y los triglicéridos? En realidad es un efecto secundario de esto de la insulina. Vamos a poner por acá la unión que tiene así. Si tú bloqueas esto, no tienes insulina y claro que puedes producir un perfil similar a un diabético. Entonces, en realidad, todo esto hasta ahorita de los que te dije que tienes que tener cuidado son los que tienen sentido. En un asmático, porque no quieres evitar los que broncodilatan. En en los trastornos vasospásticos, porque quieres prevenir que pueda, pues, vasodilatar, ¿no? Más bien quieres que suceda. Y en un diabético, pues, porque evita la función fisiológica de liberar insulina. Bueno, dudas con los betabloqueadores. No. Y son todos los ololes, ¿no? Principalmente el propanolol. Como te comento, en realidad es un medicamento de segunda línea antihipertensivo, no lo utilizamos en la vida diaria, ¿no? Para el control de la presión. ¿Sale? Ok. Muy bien. Ahora, los antagonistas alfa 1, pues bueno, si te das cuenta también tienen esta repercusión, ¿no? Entonces, como alfa 1 normalmente aumenta la resistencia periférica total, si tú bloquearas este receptor, claro que bajaría la presión, ¿verdad? Eso tiene sentido.
Entonces, También, esos también entran como de segunda. así es, son de segunda. Todo Sí. eso que estamos viendo son de segunda. Entonces, los alfa 1 son todos los que terminen en socina. Prazosina, doxazosina, terazosina, ¿sí? Esto que estoy dibujándote por acá es el músculo detrusor de la vejiga. El músculo detrusor de la vejiga tiene por acá un trígono que se llama el trígono vesical, que básicamente conecta con la uretra para que puedas orinar, ¿no? O sea, que el líquido, pues digamos que por acá entrarían los ureteros, uretero, luego por acá todo estaría lleno de orina y por acá saldría, ¿no? Es el trígono vesical, todo esto se constriñe, es el detrusor de la vejiga. Ahora, todo este detrusor de la vejiga está inervado por M3, pero este trígono, importante que sepas que es alfa 1. Si tú estimulas el alfa 1, lo que hace esto es que constriñe acá y evita la salida de orina. Normalmente así funciona. Y esto lo hace para que, o sea, en realidad, el sistema simpático, hablando de la función sexual que tiene, es para eyacular. ¿Ok? Y claro que cuando uno eyacula no orina y aparte eyacula, sino que más bien es una u otra, ¿no? De hecho, sé que va a ser muy incómodo hablar de esto, pero si tú tratas de orinar Mm. después de eyacular, no vas a poder, güey, vas a tardar un poquito más o sea, es difícil, pues. Y esto es porque cuando uno eyacula, ocupa mucha actividad simpática, libera norepinefrina, que vasoconstriñe no vasoconstriñe, más bien constriñe este músculo liso para que salga el líquido seminal, que está gracias a la próstata y a las vesículas seminales. Entonces, es la relevancia que tiene el trígono vesical, que en este caso puede provocar constricción de esto y evita la micción, ¿sale? Con agonista de esto. Entonces, si yo quisiera bloquear esto, puedo facilitar el flujo de orina, ¿estás de acuerdo? Ujú. Entonces, en un paciente que tenga dificultad de orina, es decir, por ejemplo, que tuviera una glándula por acá muy grande, en caso de una hiperplasia prostática, bueno, no está tan loco que demos antagonistas alfa 1 en esos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bloqueadores alfa 1, la aplicación que tienes que disminuir la resistencia arteriolar y venosa. ¿Por qué? Porque estos alfa 1 están en arteriolas y en venas. ¿Puedes tener taquicardia refleja? Claro, si se te baja la presión, el centro vasomotor actúa inmediatamente, aumenta la actividad simpática, libera epinefrina que aumenta la frecuencia cardíaca. Los usos, hipertensión, claro, de segunda línea, ¿no? Pero Ujú. también hiperplasia prostática benigna. Es decir, en un paciente que tenga muy crecida la próstata, que ya haya cierto grado de obstrucción urinaria, si tú bloqueas esta constricción del trígono, puedes favorecer el flujo urinario y aumentar como tal la micción, ¿no? En un paciente que está batallando. Y esto lo hacemos normalmente antes de ponerle una sonda. Si has visto las sondas Foley, ¿no? Le andan con la bolsita y Ujú. orinando ahí todo el día, pero pues antes de tratar eso, pues damos farmacoterapia, porque claro que es incómodo que anden con una. Y aparte aumenta el riesgo de infecciones y muchas cosas más. Sí. Ok. ¿Dudas? No. Bien. Todo está Mm. teniendo sentido en realidad, ¿no? Bien, bien. Más recuérdame los receptores de... Me habías dicho que M1 eran del corazón Ok, ahí te va. o eran los M2. Ahí está. Ajá. M1, cerebro. M2, corazón. Ah, M3, intestinos y todo lo demás. todos. Entonces, ¿cómo Todo lo supe que demás el está acá. detrusor era M3? Pues porque es todo lo Ok. demás. Ujú. Pero te digo, sería cierto prácticamente en cualquier otro, ¿no? Ok. Sí, muy bien. ¿Qué dice mi plumita? Ujú. Entonces, nos quedamos en... Seguimos hablando de medicamentos, alfa 1. Estos son efectos secundarios, pero también de los medicamentos alfa 1, ¿ok? Entonces, ahorita estamos viendo los usos. Dijimos, bueno, lo utilizamos en hipertensión, pero también en hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Ahora, Ujú. los efectos secundarios que tienen los alfa 1, el primero es que como claro que, date cuenta, la noradrenalina es el principal estímulo por el cual mantenemos un tono vascular de manera normal. Claro que si no tienes noradrenalina, va a caer la presión. De hecho, para esquematizarte esto, si tú tienes un traumatismo craneoencefálico muy severo
un tumor o lo que tú quieras, que afecte muy pesado al sistema nervioso central, puedes provocar una cosa que se llama shock espinal. El shock espinal significa que una hipotensión, otra vez que una PAM menos de 65, que cause afectación de todos los órganos, pero causada porque hay una afectación del sistema nervioso central, que por consecuente no liberaría epinefrina y causaría la hipotensión, ¿no? Entonces, tiene sentido también que en caso de que no haya alfa 1, la norepinefrina no tendría dónde actuar. Y no podría vasoconstricir. Y si no pudieras vasoconstricir, claro que un efecto común es que puedan tener síncope de la primera dosis. Síncope es una forma muy elegante de decir desmayo. Entonces, un paciente se puede desmayar porque estás bloqueando la primera forma en la que el cuerpo está regulando su presión. Ujú. Hipotensión ¿Te toca- ortostática. te- te ha tocado ver eso? Eh, Me ha O tocado sea, es ver muy usual. hipotensión ortostática, pero no me ha tocado ver un síncope de primera dosis. Pero en realidad puedes pensarlo, o sea, lo primero que te da es esto, o sea, te baja la presión, pero a veces puede bajar tanto que te puedes desmayar, si afecta mucho el cerebro. Eso sí lo he visto, pero no me ha tocado ver un síncope así como. Ahora, tampoco te tiene que impresionar que puedan tener incontinencia urinaria. No sorprende eso. Ujú. Tiene sentido, si tú relajas el trígono vesical, que era el que cerraba, pues claro que se te va a salir la orina en cualquier momento, ¿no? Entonces, la incontinencia urinaria es un efecto secundario que pudiera pasar, que vale la pena que te memorices. Ahora, la ventaja de esto, a diferencia de los betabloqueadores, es que como no tienen efecto en el páncreas, no tienen alteración de la insulina. Es decir, una ventaja que tiene sobre los betabloqueadores es que tienen un buen efecto en el perfil lipídico. Es decir, tenemos incremento del HDL, que es el colesterol bueno, y una disminución del LDL, que es el colesterol malo, ¿no? Ujú. Ok, hasta ahí todo claro. Muy bien. Ahora, entonces, ¿estabas de acuerdo Todo a lo, esto? todo lo contrario a Al beta, sí. los Porque beta, ¿no? no, Ujú. porque no estamos afectando al páncreas. Entonces, vamos a poner por acá. ¿Estás de acuerdo que esto es vamos a decir que es un axón, ¿no? Del sistema nervioso autónomo simpático. O sea, que esta es una neurona posganglionar de la cadena toracolumbar de T1 hasta L2 simpática. Entonces, esto libera normalmente norepinefrina, que estimula un receptor alfa 1, que aumenta una proteína GQ, que aumenta acilglicerol, IP3 y calcio, y que por consecuente produce una vasoconstricción, ¿verdad? Y así aumentaría la presión arterial. Ahora vamos a ver qué está pasando aquí, ¿sale? Que es lo siguiente que quiero hablar. Ujú. Vamos a hacer como la mitad del axón, ¿sale? Esto digamos que es la mitad de un axón. Es decir, en el axón, tú deberías tener normalmente las vesículas. Y recuerda que es una neurona del sistema nervioso autónomo simpático, posganglionar, o sea que debería liberar norepinefrina. Cada bolita que te voy a representar aquí es una norepinefrina. Ahora, la norepinefrina normalmente está sintetizada como evolución de la dopamina. Y la dopamina viene de una dopa. Y la dopa viene de una cosa que se llama fenilalanina y la fenilalanina de la tirosina, ¿no? Entonces, básicamente son como reacciones y reacciones, pero todo esto viene de la tirosina. Entonces, la norepinefrina son todas estas bolitas que se encuentran acá, ¿sale? Entonces, estas son bolitas de norepinefrina, ¿ok? Cuando llega un potencial de acción por acá, que en este caso fue provocada por acción del centro vasomotor sobre el sistema simpático, provocó la despolarización de esto, metió calcio por acá, el calcio se une a microtúbulos, y el efecto es que estas vesículas se movilicen, ¿ok? Se movilicen por acción de los microtúbulos y estimulan un complejo similar al que se encuentra en las células colinérgicas, similar al SNARE, que básicamente lo que provocan es la salida de esta norepinefrina para que puedan hacer acción sobre el receptor alfa 1 estimulándolo, ¿no? Es lo que debería pasar. Ahora, sin embargo, como todo en la vida, tiene cierto grado de retroalimentación.
significa que hay cierto grado de limitación de hasta qué tanta norepinefrina podemos liberar. Porque imagínate, si liberáramos demasiada norepinefrina cuando ya no necesitáramos, siempre estaríamos hipertensos. Entonces, interesantemente, esta misma norepinefrina puede hacer la siguiente cascada. Puede regresar hacia la porción axonal y estimular otra familia de receptores que son los receptores alfa 2. Si la norepinefrina se une a este receptor alfa 2, el estimularlo promueve la actividad de una proteína G inhibitoria. Hasta ahorita, si te das cuenta, hemos dicho que la norepinefrina estimula alfa 1, pero acuérdate, alfa 1 en realidad era por GQ. Es decir, de manera directa aumentaba la cantidad de calcio y era vasoconstrictor, ¿verdad? En este caso es inhibitoria. Significa que si tú activas esto, el efecto neto es ejercer una inhibición sobre este mecanismo y ya no la movilizarías. ¿Ok? Entonces, ponte a pensar. Se crearon fármacos que estimulen directamente este receptor, que bloqueen esto y que disminuyen la liberación de norepinefrina. ¿Eso tiene sentido? Esta familia de medicamentos se llaman agonistas alfa 2. Por ejemplo, la clonidina. La clonidina es un parte de esta familia de medicamentos que utilizamos, pero ojo, si te acuerdas, hemos visto beta bloqueadores, o sea, bloquean beta, alfa bloqueadores, alfa 1, por ejemplo, las ocinas, inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, inhibidores del ARA2, inhibidores. En realidad, este es el primer estimulador o agonista que es un antihipertensivo. Por eso la relevancia. Solamente que obviamente no tiene el efecto sobre el receptor alfa 1 a diferencia de los otros, o sobre el calcio intracelular, sino que más bien tiene efectos sobre este receptor alfa 2 que está acoplado a una proteína G inhibitoria cuando los otros tenían principalmente una actividad sobre receptores acoplados a GQ, ¿no? Que aumentaban el calcio. Entonces, la clonidina, la alfa-metildopa. Ah, metildopa, ¿qué te suena? ¿Ya te lo he mencionado antes? Sí, para tratar de la leve moderada, ¿no? En pacientes embarazadas. Así es, o sea, date cuenta que en realidad la alfa-metildopa es un medicamento que es un agonista alfa. De hecho, tiene dos efectos. Uno de esos es este de acá, y la otra es que funciona como una especie de, como decoy, como una especie de, ¿cómo le llaman? Como un, cuando algo no es de ahí, pero pretende que es de ahí, es como un, ¿cómo le llaman? Bueno, un impostor, ándale, como un impostor. Entonces, haz de cuenta que la alfa-metildopa hace esto. Se mete como decir, soy dopa, pero ya cuando se une a la enzima dice, sorpresa, no era dopa, entonces no se hace norepinefrina. Entonces tiene como un efecto dual por ahí, a diferencia de la clonidina. Pero bueno, al final del día, estimulan alfa 2, ¿no? Al estimular alfa 2, lo que provocan es la inactivación de toda esta cascada que disminuye esto y disminuye la norepinefrina. ¿Sale? Entonces, esto, dice, disminuye el outflow simpatético. Claro, porque dijimos que disminuye la liberación de norepinefrina, que era lo que estábamos comentando. Por consecuente, claro que debería disminuir la cantidad de resistencia periférica total, pero también la frecuencia cardíaca. Esto porque está disminuyendo la actividad global de una neurona simpática, que al final de cuentas culmina en la liberación de epinefrina que no se está produciendo, ¿no? O sea, recuerda que esta norepinefrina también debería estimular la médula de la glándula suprarrenal, que debería poder estimular la liberación de más epinefrina. Entonces, ¿qué aplicaciones decimos que utilizamos? Hipertensión de leve a moderada. Ya la habíamos dicho, ¿no? Solo que principalmente el caso de la metildopa lo utilizamos en pacientes embarazadas. Entonces, aquí dice, hypertensive management in pregnancy, ¿no? Entonces, medicamento antihipertensivo en embarazadas. Ya sabes que es la metildopa más que nada, pero también para withdrawal de opioides, porque por ahí también tiene cierta relevancia en el sistema de Mu y kappa de los receptores de opioides. Ahora, los efectos secundarios es que la metildopa, esta metildopa, importante que sepas que es una molécula muy pequeña.
Es una molécula muy pequeña. Por consecuente, a veces puede funcionar como un apteno. ¿Te acuerdas que era apteno de inmunología? Pues, ¿no? Pues sí, es como algo que va a generar una reacción, ¿no? O sea, Así es, así es, así es. O sea, la puede idea es ser que puede provocar, si se une una una proteína. partícula que llega ahí. Totalmente. O sea, un apteno es, Ujú. por definición, una sustancia pequeña que si se une una grande, por ejemplo, albúmina, puede ser inmunogénica, es decir, provocar una reacción inflamatoria. En este caso, con lo que se asocia, sobre todo el alfa-metildopa, Una reacción inmune. así es que puede provocar un test de CUMS positivo, que es básicamente la presencia de anticuerpos o enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, es la relevancia. Ahora, no Ujú. te tiene que sorprender que en este caso pudiera provocar, además del CUMS positivo, que es básicamente es una prueba que utilizamos para detectar anticuerpos, depresión central. Entonces, esto no se tiene que combinar con algún otro depresor central, con benzodiazepinas, barbitúricos, opioides, alcohol, ¿sí? O un antihistamínico de primera generación. También puede provocar edema por lo mismo, porque si no, pues, digamos como que está demasiado estancada la sangre o se vasodilata de más, pues puedes provocar la extravasación de líquido, ¿no? Entonces, por lo mismo. Interacciones importantes. Pueden reaccionar con unos medicamentos que se llaman antidepresivos tricíclicos, que básicamente también ya por sí solos disminuyen la liberación de norepinefrina. Entonces, Amitriptilina, ándale, todo lo que dipramina, todo eso, tenemos. ¿no? Así es. Entonces, esto puede provocar como un antagonismo de esto, porque los tricíclicos en realidad evitan la recaptación. Digo, como no es clase de tricíclicos, pero haz de cuenta que, no es para resumirlo, ¿no? Un tricíclico Ujú. funciona así. Tiene la norepinefrina y esta se recaptura para meterla otra vez en la vesícula. ¿Ok? Entonces, un tricíclico agarra la norepinefrina del espacio posináptico y lo vuelve a insertar en la vesícula para reciclarlo, ¿no? Los tricíclicos lo quedan acá, es decir, lo aumentan la disponibilidad en el espacio posináptico. Entonces, Mm. date cuenta que mientras uno está aumentando la norepinefrina, el otro lo está disminuyendo. Entonces, claro que puede disminuir los efectos antihipertensivos de un alfa 2. ¿Sale? Ok, todo claro hasta ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Bien, bien. Bien, ¿en qué me quedé? Imipramina. Bien pequeño, ya casi vamos, nos queda como una media hora más. Tú puedes. Si quieres descansar, me dices, ¿eh? Mm, sí, Ok, nomás, pero va a ser muy corto. ok, descansa ahorita, vamos a tomarnos unos Muy corto. cuantos. ¿5 minutos? Sí, Ok, unos 5 minutos. let's go.